Ya estamos aquí, chicos. Bueno, vamos a hablar del 5.1, el patch preview. Vamos a reaccionar a él porque no lo he visto todavía. Salió anoche mientras yo estaba durmiendo y ahora me he levantado y lo primero que estoy haciendo es grabarlo. Así que vamos a analizarlo, vamos a ver exactamente qué es lo que tiene y qué tal nos parece al final como una conclusión respecto al resto de patches que hemos tenido. Así que nada, vamos con el patch preview del 5.1 en Wild Rift. Vamos para allá. No he visto absolutamente nada más de todos los leaks que han salido, que es todo. Pero bueno, vamos a ver. Isla de las sombras. No está todavía la versión española, entonces está subtitulado automáticamente. No sé qué tal saldrá. ¿Vale? Decorados con temas brumosos, eso me gusta, ¿eh? A ver si meten cambio en el mapa. ¿Vale? Más allá de la ruina. Me gusta. ¡Campeones! Uy, este es nuevo, ¿no? Hola, Paul. ¿Eh? Ruination Story into this upcoming patch. The Ruination is a pivotal moment in the history of Runeterra. Creo que este parche va a estar guapo, ¿eh? No sé por qué me da esas vibes. We've been working on many different ways to merge our rich lore into the game. And ¿Vale? over the next couple of weeks, we will learn about the mysterious Blessed Isles and the thrilling, tragic, and potential. Quiero ver el Diego, tío, la espincita in-game, a ver qué tal. The patch will follow 3 acts. Acordaos, 24 horas en Twitch buscando el top 1 de Diego cuando salga, ¿eh? Vale, Calista. Uy, esta de carry va a estar guapo, ¿eh? Porque va a ser muy fácil de manejar en Wild Rift. En comparación a PC, que es de los AD carries más difíciles, en Wild Rift va a ser muy fácil. Vamos, joder. O sea, igual sale el segundo Diego, ¿no? ¡Let's go, Maokai! ¿Cómo aciertan todos los leaks, eh? Es increíble. Uy, a ver el Maokai in-game, que no lo hemos visto. Este va a ser muy sólido, ¿eh? Muy buen pick para jungla, incluso puede que para otras posiciones. Vale, gameplay. Venga, a ver qué cambian. Los 3 campeones ya lo sabíamos, pero está bien tenerlos. We have restyled the in-app atmosphere system to transport you right onto the Daggerhawks sailing towards the Blessed Isles. And this theme, well, it follows through even in-game, where the mist of the Shadow Isles will be... Mira qué guapo toda la niebla. Now this is also more than just ambiance, as the shadows have impacted the game itself. During this patch, items will be categorized Los elementos Radiant ¿Cómo? and Shadow. Radiant items will focus on protection or utility, such as Horizon's Focus, while shadow items will be riskier to play, but they might have a bigger payoff. Hay un nuevo objeto ahí. Terminus. Attacks increase armor pen, armor and magic resist. What? Just like Infinity Edge. These item changes will affect all game modes, so pop into the shop during your next match and make your choice. O sea, ahora dependiendo del objeto que compres, si es de radiante o de sombras, va a depender en cómo lo que el objeto hace. Hostia, esto puede ser muy arriesgado, ¿eh? Cuando salga las patch notes lo explicaremos bien, ¿vale? Summoner's Rift isn't the only place where we have dialed up the mist. For Act 1, we are introducing a new wave defense game mode, Final Stand. What? Your first foray into the mode will be alongside Callista, where you'll be fighting for her life in a ¡Hostias! recreation of one of her most infamous battles. Un tower defense, tío. ¿Qué cojones? Meta systems. They'll help you to learn more about Commander Callista from the battlefield. But we wanted to use this patch to show you that she is so much more than just a great warrior. ¿Los eventos soy el único al que les sudan los huevos? ¿Os gustan los eventos? Dejadme en comentarios si os molan los eventos o os interesan. A mí los eventos siempre es algo que me ha dado igual, la verdad. Ni los reclamo ni nada normalmente. Y más las recompensas, tío. ¿Motas azules, en serio? There are more new and exciting things headed your way. And to get a rundown of the gameplay updates, let's hand it to our product lead, John. Venga, John, cuéntanos cosas. Thanks, David. Oh, hey friends, John here.
Qué grande, John. Our favorite gunslinger, Misfortune, will be getting a new Nueva passive pasiva. that makes it easier for her to double tap her enemies. Her passive will now post stacks on her targets while she's dealing damage. And collected stacks will deal bonus damage with Misfortune's abilities and basic attacks. And for Baron laners who like to show off, we've extended Riven's ultimate upon killing an enemy, make that kill really worth it. Plus, we are making Runeterra's greatest weapons master even more lethal. Jack's ultimate will now deal AoE damage immediately and gain armor and Hostias. magic resistance based on the number of enemies hit. And lastly, Master E is always looking to sharpen his mind and his body. To assist him, we are upgrading Meditate to allow E to combine the ability with attacks. So he dices? can strike, meditate, and strike again. Atacar, meditar y atacar otra vez. ¿Cómo? Te deja meter el meditar entre ataques, pero no puedes tirarlo mientras estás atacando, ¿no? No me ha quedado muy claro lo de Maestro Yi. Bueno, Jax hace daño de área ahora cuando activa la ultimate. Lo de Riven no tengo ni puñetera idea de lo que ha dicho. A ver. Quiero ver lo de Maestro Yi exactamente qué es. Vale, ha tirado el meditar ahí rápido y sigue atacando. Y se va curando mientras pega. O sea, tiene el meditar activado mientras está pegando. Ah. Ok. ¡Oh! ¡Ya sale! El mini Skarner. Let's go. They will also deal extra damage to turrets. We can't wait to see the strategies you come up Fresco, with tío. for you and your best friend. Esto dijeron que lo iban a poner y al final no lo pusieron en el 5.0. As always, the new patch also brings in new seasons for Ok, Ranked nueva and temporada, Wild. nuevo Wild Pass, nuevo Ranked todo. Season 13 will start mid-April with a snazzy brown skin Vale, el as a Brown. reward. Está guapo el Brown, ¿eh? The new Wild Pass will El nuevo Wild Pass for more del fruit Fizz Frutilla. spirits with Fizz and make your battles even harder Vale, with Infernal Shen. Bueno, no es tan mal. This patch is all about the Shadow Isles with plenty of events, pulling you even deeper into the lore of Calista and Viego. Vale. But like always, there will be plenty of events surrounding other happenings, such as Pride. Like every year, we want to celebrate every shade of the Wild Rift community. Let them shine with us for Pride 2024. To Venga, skins. finish off this Dame cositas. magically messy patch Se filtraron on la Pride, Dragomante, let's take a dijeron, pero vamos a ver look si son at real. our new skins. Porque sale la de Your Lee Sin, partnership cuidado, to eh. find your art skill or check it out in the Tournament of Souls, wherever your talents take you. Qué guapo sí que sale, tío. El Storm Dragon Lee Sin. Qué guapo. Esa es la más guapa de Lee Sin, eh. Esa es la más guapa de Lee Sin, tío. Es brutal esa skin. Es que bestialidad, tío. Dragon Obsidiano set. Las skins de set no tienen ningún tipo de sentido, eh. Es que estas de Dragomante son increíbles, la verdad. Es de las temáticas que más me gusta a mí. Dios, qué locura, Soul Fighter. ¿Por qué no han sacado la de Soul Fighter, tío? Mira, tíos. ¿Por qué no han sacado la de Soul Fighter Viego, tío? Que es la que más mola. Y la Gwen, tío, qué colada, tío. Estas molan mucho. Es que las temáticas Soul Fighter son una locura, tío. Es que tú fíjate qué pelos, tío. La skin está guapa, la verdad, pero los pelos, tío. Bueno, nuevo diseño, está bien. Arcade Viego, la de Arcade Karim. Chrome Crash Corky. Y tenemos Chrome Crash de Gragas, por fin. ¡Sí! Qué falta hacía una skin de Gragas, tío. Y Feri, ¿vale? Kyle. Immortal Journey. Está guapa. ¿Esto quién es? ¿Zed? Ah, sí. Dios, qué fresca. A ver, la verdad es que las skins están guapas de cojones, las que están sacando. Pero... ¡Ojo! Taloncito, la de talón la quiero. ¡Ay, Miaukai! ¡Qué Well, that's it for fresca! Patch 5.1 Beyond Ruination. Dios. We Oye, las can't skins wait molan for muchísimo, y'all ¿eh? to experience this new era of thematic patches for Wild Rift, and we look forward to hearing your feedback. As the patch moves forward, please look to our patch notes for more details. Thank you so much for supporting Wild Rift. Muchas gracias, majo. Please share your high scores on Final Stand. And as always, see you on the Rift. Nice. Nice, 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 nice. A ver, el parche está bien. Nada especialmente loco. Hay cosas que no han dicho. Sé que hay cambios en las runas también y los objetos no han anunciado. Y habrá cambios que no han dicho. Pero los 3 campeones molan. La línea de skins molan. Las ranked siguen sin hacer nada con ellas porque es que yo creo que no pueden hacer nada con ellas. En general es un parche que está bien, que pierde un poco el hype porque se había liqueado prácticamente todo, pero que en general, como los 3 campeones molan,
pues eso hace que el parche mole.